Cuando la obra se vuelve familiar, hay que volverla a extrañar, hay que volverla a alejar para que uno no se acomode. No acomodarse nunca con los materiales es un requisito fundamental en el escenario, porque cuando ya te sabes las cosas, cuando ya te sabes el camino, cuando ya conoces a la gente, cuando te das cuenta que los aviones vuelan, que el río corre, que el sol sale, te importa un carajo que el sol salga y no te asombras con la salida del sol, con que el río corre, con que el avión vuela. Entonces nosotros manejamos un poco eso para que los materiales siempre sean nuevos y extraños. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 30 minutos en el Backstage, un segundo episodio con artistas colombianos que ya más adelante Julián nos va a contar, pero antes quiero saludar a mi compañero Jacobo Martínez. Jacobo, bienvenido. Ya 2 programas seguidos, excelente. Sí, no, chequen que no vaya a caer un meteorito. No mentiras, no, aquí esperemos estar por mucho más tiempo, más pendiente. Cada vez que hagamos una grabación así en remota, si el tiempo da y las estrellas se alinean, aquí estaré. Bueno, pues esperamos que sean más programas, Jacobo. Y bueno, ahora sí voy a saludar a mi compañero Julián Moreno. ¿Cómo estás? Muy bien, Lina, un saludo para Jacobo, nuestra audiencia, para Eliana Roa en la producción, y bueno, a todos nuestros oyentes les compartimos esta segunda parte de la charla que tuvimos con El Águila Descalza, este grupo teatral colombiano originario de la ciudad de Medellín, conformada por Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro. Bienvenidos. Bueno, ustedes nos comentaban mucho acerca de la permanencia, de lo que cuesta de repente, es lo mejor continuar en este largo camino que ustedes han dicho que ha sido por 40 años. Quisiera saber cómo logran a través de todos estos años, pues seguir juntos, bueno, tú decías el amor, pero también luego puede haber amor, pero pueden haber temas como diferencias creativas, aparte atravesando después de tantos proyectos, creando nuevos, así como pues ahorita que más adelante nos contarán de lo que están trayendo nuevamente a pesar de todos estos años. Quisiera que nos comentaran eso, cómo es su proceso creativo, las diferencias y cómo a través de todos estos años pueden seguir tan vigentes y trayendo cosas frescas. Sí, se hablaba del amor y se habla del amor. El amor como ente primario y como gestor y motor impulsador fundamental de toda la creación. Como decía en un libro muy hermoso que yo siempre trasegaba hace muchos años, se llama Un hombre de teatro, y había en el libro varios epígrafes. Uno de ellos era ¿por dónde empezar? ¿Qué les diré? Pues lo primero, el amor, Platón. Y eso es lo que nos mantiene y eso es lo que nos sostiene. Las diferencias artísticas nos importan un carajo en realidad. Al principio podía existir y yo me sentía con la necesidad de, digámoslo así, como de creerme un director de teatro, como de creer en mis presupuestos teatrales, como de alimentar la escena con cuanta cosa había vivido, oído, con cosas con las que me había comprometido. Yo fui alumno de Enrique y fui alumno de mucha gente y leí un montón de asuntos en el teatro, pero como el mismo de Enrique Buenaventura decía, el mejor maestro es Tablovsky y nosotros somos alumnos de Tablovsky, de las tablas. Hacer teatro, enfrentar la tabla noche a noche durante 40 años, por supuesto que te va a enseñar muchísimo más que cualquier manual de teatro que puedas trasegar, que puedas leer y que puedas consumir. Mi amor por Konstantin Stanislavski, por Eugenio Barba, por Jerzy Grotowski y por Brecht y por Artaud y por todos, fue inclaudicable, pero parece que le diéramos
como decía Úrsula Iguarán, que el tiempo girara en redondo, y esto para referirnos un poco a las aristas del lenguaje que nos comprometen hoy en día, cuando me parece como cuando hablabas de la generación de cristal, donde todo hay que tocarlo de una forma tan sutil para que no se te resquebraje entre las manos. Y yo pienso que tratar de aprender a caminar en el escenario por la cuerda floja, no solo a nivel corporal, sino a nivel lingüístico, es un asunto bastante complejo, pero que si se hace precisamente entonces con amor y con profunda conciencia y con un profundo respeto, logras llegar de una torre a otra o de un castillo a otro, como diría el finado Celine. Para mí, yo al principio le decía a Cristina, vea mi amor, para mí lo más importante en mi vida, primero el fútbol, después el teatro y después usted. Y después ya le decía, vea mi amor, para mí primero es mi sobriedad, después el teatro y después llega usted. Y con los años, para mí es primero Cristina, segundo Cristina, tercero Cristina. A mí, como diría Gonzalo Arango, para mí el arte y la literatura que se las lleve el diablo si a ese le placen tales porquerías, porque en mi fundamento teatral, en nosotros no existen, yo creo que yo antes era el director y después fue la directora Cristina, porque en nosotros no existen esas controversias y esos inconvenientes. Nosotros lo único que queremos es amar los materiales que hacemos, pero sobre todo amarnos a nosotros y amar al público. Si uno no entra al escenario dispuesto a amarlo mucho, a que cada fonema, cada alófono, cada frase, cada morfema, cada segmema, cada semantema, cada paso que des en el escenario solo conduce al corazón del público, estás absolutamente perdido. Si en el escenario estás trabajando con el ego, si el ego es el conductor de tu rumbo, la escena se perdió. Así es. Ya han contado un poco acerca de ese proceso y quisiéramos profundizar más ahí casualmente para preguntarles cuál ha sido ese desafío en cuanto a la hora de escribir las obras, ya presentándolas también en escenario. ¿Cuál ha sido ese mayor desafío para ustedes durante estos 40 años? Bueno, yo creo que ante todo es poder ser honestos con nosotros y con el público. Nosotros nos podríamos haber quedado haciendo el personaje de Jesucita Restrepo, Carlos Mario de País Paisa, y vivir hasta el momento, y yo de Chila, y hubiéramos podido hacer series interminables, lo cual es loable y no es para descalificar, pero el reto era cómo seguir siendo sin seguir siendo lo mismo, o sea, cómo podernos transformar, cómo podernos renovar, y cómo poder seguir contando las diferentes facetas de una sociedad tan compleja como la nuestra. Uh-huh. Entonces, estos personajes que lograron todo ese arraigo no se podían quedar ahí. Y empezó otra temática que es bastante fundamental en la dramaturgia del Águila, que es la relación de pareja, vista desde muy distintas ópticas, ¿cierto? Y entonces son César Guerra y Marina de Guerra en Trapitos al Sol, que es la pareja, digamos, bastante reconocible por el mismo público que tanto se identifica, que es este hombre machista que no se da cuenta quién tiene a su lado, y esta mujer que a su vez entra en una autovictimización que ella misma promueve y perpetúa sin poner límites, digamos, a toda esa autocompasión, a toda esa, la mártir, como él mismo le dice, pero es porque no ha logrado transformar su propia vida para que no dependa del marido, etcétera. Entonces, esa pareja que también fue tan exitosa y tan reconocida, y es una obra que tuvo casi que 5 años seguidos en cartelera, también podría haberse convertido en puerto firme, pero no, necesitábamos las otras parejas, las otras facetas de la convivencia, las otras preguntas y los otros matices, digamos, de lo que es la vida cotidiana. Entonces, ese ha sido el gran reto, cómo seguir hablando, siendo nosotros mismos, hablando de lo mismo y que eso no siga siendo lo mismo, ni nosotros nos anquilosemos.
Afortunadamente se ha logrado y es muy lindo comprobarlo cada año que venimos en esta gira nacional y ahí el público se sigue sorprendiendo y uno ve desde chicos no tan pequeños como quisiéramos o como ellos mismos quieren, pues por las restricciones de vocabulario que podrían dar pie a, pues, a malentendidos o a cosas que no valdría la pena pues poner en riesgo, pero hay chiquitos que de 6, 7 años que ruegan, suplican, es que yo me las sé todas de memoria, ¿por qué no me van a dejar entrar? Yo esa palabra ya me la sé, porque, bueno, y también ver generaciones de ser el abuelo en la silla de ruedas, llevado por el hijo y con el nieto, bueno, es una cosa muy, muy, muy bonita comprobar que se logra, pero que no con eso nos damos por bien servidos, sino que sabemos que todos los días hay que lograr. Sí, hablando ahora de la quebrazón también, y esa metáfora tan hermosa y tan especial, y el lenguaje y la generación de cristal, y esa posibilidad de quebrar espejos y caminar sobre vidrios en el escenario. También recordaba alguna frase que trae a colación, no me acuerdo de quién es el autor, pero la trae Zygmunt Bauman en Sociedad Sitiada, y dice que cuando el hielo es demasiado delgado, la única posibilidad de transitarlo es rápidamente, es con la rapidez. Entonces, esa rapidez, esa generosidad, esa forma ágil de transitar el escenario frente a temas escabrosos y aristas que pueden comprometerte la vida, es lo que ha hecho también que el Águila Descalza logre profundizar con su particular forma de decir las cosas, con lo que García Márquez en el General en su laberinto llamaría el lenguaje grueso, punzar las fibras más profundas de la gente y hacer que ese lenguaje sea un lenguaje accesible a los públicos. Por eso hemos logrado, como dice Cristina, permear edades, tiempos, movimientos y estados del público aquí en este país. Y mencionaron el lenguaje grueso, ¿no? A veces los temas delicados que hay que tocar y creo que algo súper importante y es, bueno, el tiempo y que han sido los dos durante todo este tiempo. ¿Cómo afrontan esas diferencias creativas? Porque, bueno, uno con el tiempo empieza medio a pensar similar a la otra persona, pero igual seguimos siendo independientes y tenemos nuestras propias visiones individuales. Entonces, supongo yo en algún punto, pues, Carlos Mario piensa una cosa y Cristina piensa otra y bueno, ¿cómo trabajan esas diferencias personales y también creativas para lograr pues los shows que logran hacer ustedes? Carlos Mario es más atrevido y más, yo digo algunas veces desafiante. Y yo creo que él ya tiene eso resuelto. En una pareja solamente uno de los dos puede pensar, o sea, sé yo. Sí, para que una pareja funcione, solamente uno de los dos puede pensar. Yo eso lo tengo más claro que hasta ahí. De acuerdo. Yo voy a anotarlo. No, y entonces, porque en ese sentido, en el tema ya de yo soy la censura. Ella me dice, de alguna manera, yo aquí pare y además porque a veces algo se puede llevar hasta un punto. Una palabra más y ya derrumbó lo anterior. Entonces, llegar a ese discernimiento es algo que me ha costado, digamos, como porque a veces también, obviamente, el ego del creador también salta y dice, ¿por qué gracias? Y yo, si eso se fue así, pero no, yo creo que ya hay una comprensión también de que cuando yo digo basta, es porque hay una motivación pues que es importante y que se ha logrado pues como establecer. De todas maneras hay que tomar riesgos, a veces hay que pasar la raya, hay que poner el dedo en la llaga un poquito más profundamente para que pueda sanar, pero entonces en ese delicado borde nos movemos y siempre con mucha atención para ajustar, para poner un poquito la rienda que a veces es necesaria para que no se desboque. Claro.
teniendo eso en cuenta, ¿qué tanto le cambian al show ya después de que sale al público? Porque he escuchado, es muy común que luego gente, pues ya como en el ámbito de la comedia, como sea el stand-up, va yendo en gira y le va cambiando o así. ¿Qué tanto cambia el show del principio al final, a la última fecha? ¿Es bastante o prefiere mantener como el mismo, como espíritu? No, una obra cambia mucho con el tiempo porque las obras son seres vivos. Afortunadamente, las obras ganan y pierden. Nosotros iniciamos, por ejemplo, con esta obra de Clase Mela y con muchas otras obras. Hemos iniciado con 120 páginas de texto, de las cuales tenemos que quedarnos con 50. Terminamos en 30 páginas por ahí. Hacemos una edición muy estricta de todos los materiales que vamos a trabajar y consideramos que con lo que nos quedamos, con eso nos podemos ir y hacemos unos 60, 70 ensayos. Con Gringolombia estuvimos haciendo como 130 ensayos y así nos vamos hasta el día de la presentación y por más que uno tenga un trabajo organizado, cronometrado, está ya la obra lista el día del último ensayo. En el ensayo general se tropieza contra los muebles, cae, sube. Ya la presencia del público le da a la obra otros matices, otros terrenos umbríos que son difíciles de definir. Pero la obra con el tiempo, como las águilas y como los animales, como todo, como los seres vivos, van ganando y perdiendo. Llega un punto en que la obra entra como en una velocidad crucero, donde ya estamos casi completos, donde ya estamos, ya prácticamente no hay un tornillo que le falte o que le sobre, y ahí nos vamos yendo hasta cierto punto, donde como en Luna de Miel el año pasado ya rodaba común y corriente y al final estaba aún apretando tuercas y perdiendo cosas, ganando otras. Las obras son seres vivos. Las primeras funciones uno tiene que llevar a la obra de la mano, aun tenga muchos ensayos entre pecho y espalda, tiene que llevarla de la mano como una niña chiquita para que no haga cagadas en la escena, para que se comporte bien frente a la gente, para que se comporte bien frente al público, como cuando al niño llega la visita y le dicen, vea, recite, y le ponen a recitar o a cantar la canción y el niño se tupe y no es capaz de manejarse bien y presentarse con solvencia. Así con las obras nosotros las llevamos por un tiempo hasta que la obra ya viaja sola, hasta que la obra tiene su autonomía, y es el momento en que hay que también reflexionar y volverla extraña. Cuando la obra se vuelve conocida, cuando la obra se vuelve familiar, hay que volverla a extrañar, hay que volverla a alejar para que uno no se acomode. No acomodarse nunca con los materiales es un requisito fundamental en el escenario, porque cuando ya te sabes las cosas, cuando ya te sabes el camino, cuando ya conoces a la gente, cuando te das cuenta que los aviones vuelan, que el río corre, que el sol sale, te importa un carajo que el sol salga y no te asombras con la salida del sol, con que el río corre, con que el avión vuela. Entonces nosotros manejamos un poco eso para que los materiales siempre sean nuevos y extraños. Bueno, pues el tiempo en radio y se nos Y en pasa televisión y en súper rápido. todo. En todo, sí, la verdad, el tiempo se pasa muy el tiempo se pasa rápido, sí. Es cierto, pero por supuesto, además de conocerlos, también nuestra intención es dar a conocer esta obra que viene aquí a varias ciudades: Pereira, Manizales, Cali, Bogotá, Clase Mela. Hablemos sobre esta obra. Contémosle a nuestros oyentes, porque hace parte pues de los 40 años que se están festejando. De pronto, no sé, contarles un poco acerca de la obra, pero que tienen que ir. Claro que sí. Bueno, la Clase Mela parte de nuestra preocupación por narrar un poco esa gran clase media de allá en Colombia, pero queríamos trascender ese concepto de ir más allá y casi que proponer una clase Mela en el sentido de armónico, en el sentido de esa nueva palabra, digamos, que circula, estar melo, que es una manera de
desprenderse de todos los referentes aspiracionales en los que nos han encasillado desde niños, fue cuando nos toca averiguar a qué clase pertenecemos, cómo nos tenemos que comportar para parecer o ser de determinada clase. Como decía muy bellamente Carlos Marín estos días, cómo nos ponen como borregos a perseguir la zanahoria del progreso, con esa idea pues de brillar, de ascender, de tener, de parecer, cómo estamos signados por una sociedad pigmentocrática que ha privilegiado lo blanco sobre lo negro, una sociedad también muy aferrada al tener, cómo estamos diseñados como sociedad para insertarnos en un caminito de seguir sin mirar para los lados, sin preguntas, en la búsqueda de ser un buen alumno, para después ser un buen profesional, para después ser un buen empleado, para después pasar toda la vida atados a una empresa que llegado un momento te manda a tu casa con una jubilación y no sabes quién sos a una edad en la que ya no estás en las mejores condiciones para empezar a averiguarlo. Entonces es un poco una propuesta de hacer un remesón sobre lo que es las cosas que son necesarias para que podamos vivir bien como seres humanos, pero cómo desatarlas de lo que nos da el verdadero bienestar, que es el estar a gusto con uno mismo y también encontrar en cada uno el ser creador que tiene, no el ser reproductor de lo que ya existe, sino alguien que sea capaz de solazarse con su tiempo, de inventar algo, de así sea el derecho a no querer ser. Entonces yo creo que hay en esa propuesta también hacemos un recorrido sociológico por lo que han sido las clases medias en Colombia, todas sus ataduras, digamos, a los apellidos, al origen, porque también hay pueblos señoriales que dan prestigio a quienes los han habitado, apellidos que son los que pasan tranquilos por las puertas de los clubes sociales o por las puertas de los sitios donde te dan bendiciones para poder existir. Lo melo es la ciencia de la música y nosotros pretendemos eso, una clase armónica, como decía Agustín Hernández en su libro Se acabó la clase media, una clase creativa. ¿Estamos melos? Estamos melos. ¿Sí, Sas? Claro que sí. Bueno, oigan la canción de la clase mela que también está en plataformas musicales. Eso, de hecho, yo quería preguntar, para gente que no nos encontramos en el país como yo, ¿va a haber una posibilidad en el futuro de poder verla en alguna plataforma o adquirirla a través de alguna página o algo para poder verla? ¿En qué ciudad estás en Estados Unidos? En Dallas, Texas. Bueno, a Texas no hemos ido aún, pero sí, ahorita en mayo vamos a emprender la gira. Estaremos el 2 en Nueva York, el 8 en Atlanta, el 10 en New Jersey y el 17 en Boston. Nuestras obras se pueden conseguir en los Estados Unidos a través de nuestra plataforma, en alquiler, en nuestra plataforma boletaenmano.com, tanto en Colombia como España y Estados Unidos, y en otras latitudes en vimeo.com. Pero aquí yo hablo de la canción de la clase mela, que es un rapcito que cuenta un poquito el espíritu de la obra para que se la pillen y se lo disfruten también. Bueno, ahí está la invitación, Lina y oyentes, para que puedan acercarse y pues yo creo que pasar un muy buen rato viendo pues todas estas... Un rato melo. Un rato melo, sí. Y de nuevo, al Águila Descalza, a Carlos Mario, a Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 30 minutos en el backstage. Invitadísimos todos los oyentes para que asistan a esta función de clase mela que tiene funciones del 22 al 31 de mayo aquí en Bogotá. De nuevo, un agradecimiento a ustedes, a todos nuestros oyentes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en 30 minutos en el backstage y en Radio UNAL 98.5 FM. Gracias. A ustedes mil gracias.